Hola cinéfilos, me llamo Carlos, pero pueden llamarme Charts. Nuestra comunidad de suscriptores está creciendo constantemente y les pido que se suscriban a este maravilloso canal. Dejen un like y suscríbanse. En este canal compartiré críticas, recomendaciones y análisis de diversas películas que han salido recientemente o que tienen un lugar especial en la historia del cine. Hoy quiero hablar sobre una película de terror que ya está en los cines y ha generado muchas discusiones. Se trata de El exorcismo de Dios, del director venezolano Alejandro Hidalgo. El título de la película es intrigante. El exorcismo de Dios, como si fuéramos a expulsar al mismo Dios. Es una idea muy inusual que de inmediato capta la atención de los espectadores. Como diría Jack el Destripador, vamos a desglosarlo por partes. Primero, Alejandro Hidalgo es un director de Caracas, Venezuela. Se graduó de la Universidad Santa María en la carrera de Comunicaciones Sociales. Su interés por el cine surgió en la infancia. Especialmente le atraían las películas de terror, como El Exorcista y La Profecía, que veía con gran entusiasmo. Alejandro Hidalgo notó la falta de películas de terror venezolanas y comenzó a escribir sus propios guiones. Quería crear una película exitosa en Venezuela y más allá. Su primera película, La Casa del Fin de los Tiempos, causó gran impacto y permaneció en cartelera durante 9 meses, contando la historia dramática de una madre que vive en una casa misteriosa. Esta película fue un récord para Venezuela. Atrajo a más de 623,000 espectadores y fue la más taquillera en Latinoamérica en 2013. Las ideas para la siguiente película surgieron del guión de La Casa del Fin de los Tiempos. El director quiso hacer una película sobre exorcismos después de ver la cinta The Devil Inside de 2012. Se planeaba desarrollar el guión con la cineasta venezolana Gigi Romero, quien originalmente debía ser la directora de esta película. Sin embargo, Gigi Romero tuvo desacuerdos creativos con Hidalgo, por lo que abandonó el proyecto. Después de eso, el director Hidalgo comenzó a desarrollar el proyecto por su cuenta, usando su propio presupuesto y buscando financiamiento en Estados Unidos. La película fue filmada en el año 2021 y se filmó en lugares de México como Tepoztlán, el Desierto de los Leones, e incluso en la misma Ciudad de México. Cabe destacar que el presupuesto de la película fue de $1.500.000, lo cual es una suma bastante modesta. Debido a fondos limitados, el director tuvo que reducir gastos y probablemente la restricción más notable fue en el elenco de actores. ¿De qué trata la película El exorcismo de Dios? ¿Qué historia se cuenta en la cinta? La trama narra la historia de un sacerdote llamado Peter Williams, un exorcista estadounidense. Durante el exorcismo de una chica, él mismo se vuelve poseído por el diablo, lo que conduce a eventos inesperados. En un giro muy extraño de los acontecimientos, comienza a tener relaciones sexuales con la chica durante el ritual. Han pasado 18 años. Este exorcista se ha alejado completamente del escándalo. Expulsó al demonio de una chica, pero tuvo una relación íntima con ella en ese momento. Fue muy extraño. Vive con culpa y complejos. Se mudó a un pequeño pueblo mexicano para trabajar con niños y pobres. De repente nota que el mal ha regresado a este pueblo. Los niños y algunos habitantes comienzan a sufrir de posesión. Los locales lo consideran una enfermedad. Una joven llamada Esperanza llama especialmente la atención.
Quizás sea su hija de aquella primera relación durante el exorcismo. ¿Cómo se ve la película? Sobre todo, utiliza un lenguaje cinematográfico, haciendo referencia a muchas películas clásicas de terror. ¿Qué películas de terror se mencionan exactamente? Vemos referencias a obras clásicas que establecen el tono y la atmósfera de la película. La película El exorcismo de Emily Rose salió en 2006 y en ella se ven claramente referencias a El exorcista de William Friedkin. En estas referencias hay escenas que se pueden llamar pastiches, cuando intentan recrear un plano con otros actores y iluminación, pero con el mismo significado. El plano más famoso de El exorcista es el del padre Karras frente a la casa de la niña Regan, con una linterna iluminando la casa, y él la mira. Este plano fue reproducido por Alejandro Hidalgo en su película, así como muchas otras escenas. Por ejemplo, cuando Regan baja las escaleras de espaldas. Si eres fanático de las películas de terror, notarás estos momentos de inmediato. La película es un intento del director, que ama el terror, de reproducir muchos elementos de la clásica del género, creando su propia obra. Sin embargo, se puede decir honestamente que, a pesar de esto, la película no siempre logra transmitir completamente la atmósfera y la tensión de los originales. Muchas escenas en la película parecen un poco forzadas y poco naturales. Si entiendes el género de terror, notarás de inmediato que estos homenajes parecen forzados. Esto rompe mucho con el ambiente general de la película y destruye la atmósfera. Pero me gustó cómo se usa en la película la idea del pecado de la carne en el sacerdote. Está presentado de manera interesante y apropiada. En los análisis ya conocidos de El exorcista, se analiza cómo la imagen de Regan simboliza la rebeldía adolescente, cuando los niños se enfrentan a los padres y atraviesan una etapa difícil de crecimiento. Este período de crecimiento a menudo viene acompañado de cambios y dificultades, a veces incluso drogas. Los padres tienen que enfrentarse a dificultades y malentendidos en la relación con sus hijos. En El exorcista, esto se refleja de manera muy efectiva. El sufrimiento de la madre debido al distanciamiento con la hija, la sensación de alienación y dolor que ella experimenta. Al principio, es difícil entender por qué cambió el comportamiento del personaje. Aquí vemos una analogía clara que invita a reflexionar sobre los sacerdotes y sus deseos internos. Los sacerdotes, que se han dedicado a la iglesia y a los votos de celibato, también experimentan deseos carnales y luchan contra ellos. Este tema rara vez se discute debido a su controversia. Aunque se conocen casos de pedofilia entre sacerdotes, la película aborda específicamente el problema de sus deseos engañosos, que se ven obligados a reprimir. Me gustó mucho esta analogía que el director utiliza en la película para mostrar la complejidad de la lucha interna de las personas con el voto de castidad. Sin embargo, una de las partes más desagradables de la película son los efectos especiales débiles, que parecen anticuados y de mala calidad. De nuevo, muchos directores de películas de terror intentan usar efectos especiales en 3D, pero a menudo esto conduce al fracaso y a la repetición de técnicas trilladas. En los años 80 e incluso en los 70, los directores de películas de terror con presupuestos muy modestos usaban maquillaje y efectos prácticos para mejorar la calidad de sus obras. Estas técnicas les permitían crear algo más real y tangible.
a pesar de los recursos limitados, dando a las películas un estilo único y memorable. Aunque el nivel de producción no era alto, el espectador sentía todo el esfuerzo y dedicación de los directores, lo que hacía que las películas fueran especialmente atractivas y vivas. Hoy en día, métodos similares todavía se utilizan, y entre los directores de terror modernos, hay quienes prefieren la vieja escuela con efectos prácticos. Uno de mis directores de terror favoritos que utiliza activamente efectos prácticos es Hidalgo, aunque a veces elige soluciones más sencillas. A veces, en sus trabajos se encuentran efectos típicos que parecen poco convincentes y no crean una sensación de lógica y credibilidad en lo que sucede en pantalla. En el género de terror no siempre es importante la lógica absoluta, pero me gustó una idea original y la secuencia de escenas que destacaban por su novedad. En la película hay una escena donde Cristo baja de la cruz. Es una escena muy original y aterradora, pero los efectos especiales dejan mucho que desear. Me gustó mucho esa escena porque vi un gran potencial. El director podría haberla prolongado y hecho más tensa. En lugar de eso, el director eligió el camino fácil. Un susto brusco que asusta al espectador de repente, sin crear verdadera tensión. Cuando no se trabaja la atención del espectador, el miedo se vuelve superficial. Tarantino y James Wan saben alargar las escenas creando una verdadera atmósfera de miedo. En esta película se perdió la oportunidad de hacer las escenas más profundas y emocionantes. El director eligió una forma fácil de asustar, lo cual es una solución débil. Además, la actuación arruina mucho la película, especialmente sus reacciones, la voz y la interacción parecen artificiales y poco naturales. Si miras con atención, notarás que las emociones de los personajes parecen falsas, lo que disminuye la impresión general de la película. En la película notarás que ni siquiera el doblaje ayuda. Si la ves en el idioma original, no habrá naturalidad ni sensación de que todo va bien. Todo parece muy artificial y torpe. Los diálogos no parecen creíbles, y esto reduce mucho la calidad de la película. Aunque el director tiene mucha experiencia cinematográfica y conocimientos teóricos, muchas escenas están mal ejecutadas. La película tiene escenas originales y excelentes que me gustaron mucho, pero debido a la mala dirección, queda una sensación de potencial desperdiciado. Para quienes aman las películas de terror, aunque las escenas estén mal hechas, aún se pueden valorar adecuadamente. El final de la película parece demasiado optimista y sentimental, con un típico final feliz, lo que resulta un poco decepcionante. Las películas de terror generalmente terminan con la destrucción del mal. A menudo, esto conduce a un cambio o trauma en el protagonista, dejando una sensación de vacío. En esta historia no sucede eso. El final intenta conectar rápidamente todas las líneas argumentales, pero lo hace de manera demasiado apresurada e incluso infantil, lo que no me agradó en absoluto. No me gustó nada el final, especialmente porque insinúa una continuación. Eso deja un regusto desagradable. No me gusta para nada ese desenlace. ¿Cuál es mi consejo sobre esta película? Si buscas un filme que realmente asuste y aporte sensaciones frescas de terror, no vale la pena gastar tiempo ni dinero en ella. Esta película no ofrece nada bueno. Sin embargo, si eres un verdadero fanático del terror y vives este género como yo, vale la pena verla para ampliar tu bagaje cultural. Encontrarás muchos detalles y referencias reconocibles. Como un fan de Marvel identifica elementos familiares en sus películas y series. En cada película se pueden encontrar muchas referencias,
especialmente si eres fanático de las películas de terror. Si te gusta este género, probablemente pasarás un buen rato, ya que las películas de terror a veces son increíbles e incluso absurdas. El género de terror a menudo parece inverosímil y se vuelve absurdo, pero esa es precisamente su esencia y encanto. Así comenzó el género de terror y así será siempre. Siempre habrá lugar para giros extraños e incluso parodias. Esta fue mi crítica. Te invito a dejar tus comentarios. ¿Has visto esta película? ¿Qué piensas de ella? Si aún no lo han visto, díganme qué película planean ver o cuál decidieron saltarse. Por favor, suscríbanse a mi canal, ayúdenlo a crecer, denle like y vean más de mi contenido. Recuerden, me llamo Carlos, pueden llamarme Charles, y no todo cine comercial es malo, ni todo cine de arte es bueno.